Micasino.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y traga monedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extra. Si te registras con el código clave, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en Micasino.com. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, amigo de la casa, viene nuevamente a hacernos un repaso por lo que está ocurriendo en el mundo y siempre, tiene una perspectiva sobre lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Medio Oriente, lo que ocurre en la Rusia de Putin y también en la Norteamérica, el Estados Unidos de Norteamérica de Biden. Y si bien quiero que hagas un pequeño repaso general por todo lo que está yendo, a mí me interesaría que a veces veamos la perspectiva un poco más the big picture, como se dice en inglés, la gran foto. ¿Por qué llegamos a esta instancia? Bueno, la guerra, tú lo has dicho en tu podcast, que recomiendo siempre escuchar, que se llama Historias Felices y Tristes de Occidente, que siempre rankea bien en el top 200 de Spotify Chile. Le hago la invitación de verdad a escucharlo. Es muy interesante y uno aprende mucho y muy entretenido. Muchas gracias. Bienvenido, Adriano Rivadeneira. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Hola, Adriano, ¿todo bien? Un placer venir Bien, por acá. también. Cada vez mejor posicionado tu podcast, además. Gracias, sí. Bueno, eso gracias a la auditora. Sí, vayan No, a gracias a ti, que es muy bueno tu trabajo. Pero hazme un repaso muy breve, en un minuto. Te voy a hacer este ejercicio para que aprenda a hacer contenido para TikTok. Minuto. Profe Y Flores de Moa. muy pequeño, de lo que está pasando en el mundo, para entrar al por qué pasan estas cosas hoy en día en el mundo. Sí. Bueno, en Gaza la guerra en terreno la está ganando Israel, pero no la va a ganar en términos tácticos, porque al final los gringos los van a obligar a retirarse y con el retiro de Israel de Gaza va a ganar jamás. O sea, eso va a ser contado así, de victoria, ¿ya? En Ucrania es difícil que los rusos vuelvan pasos atrás de lo que ya tomaron. Sí, mientras antes te sentabas a la mesa, menos soldados rusos, ucranianos y civiles van a morir. O caer prisioneros, o ser heridos o mutilados. O sea, hay 500.000 personas hasta ahora en estos 10 años, no 3, 10 desde 2014, que han caído de esta manera en Ucrania. Yo creo que ya fue suficiente. Y Taiwán, que es el próximo y desafío final del imperialismo norteamericano, y ahí volviendo a donde tú quieres ir, ¿no? A la amplitud del tema. El tema es que nosotros vivimos con imperios, ¿ya? Eso hay que entenderlo bien para poder entender lo que pasa con la geopolítica. El mundo no está balanceado por estados nacionales y voluntades de estados nacionales. Estamos todos vinculados a un eje. Siempre ha sido así. Me cuesta, imaginarme una época en que no ha sido así. Nunca no ha sido así. Nunca no ha sido así. Siempre ha habido un imperio o una realidad imperial presente, sobre todo para los occidentales, porque los occidentales tenemos lo voy a decir como occidental, ya para establecer al tiro una muralla griega entre lo que somos nosotros y el otro, ¿ya? Que es la dicotomía en la cual vivimos nosotros hoy en día también. O sea, nosotros tenemos a nosotros, los occidentales, y después están los otros, ¿ya? Y nuestro imperio ahora es Estados Unidos. Y nuestro imperio de Estados Unidos, hay una frase que identifica mucho la dinámica imperial de esto, cuando Biden le dice a Netanyahu: no cometan nuestro mismo error. ¿A qué se refiere con eso Biden? En 2001 ocurrió lo de las Torres Gemelas. No fue un hecho histórico relevante, de por sí. Fue un atentado con 3.000 muertos, ¿ya? En Gaza ha muerto mucha más gente. Ya. Pero ¿a qué le recuerda el atentado de las Torres Gemelas? Al pogrom del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Murieron 2.000 israelíes, y la reacción fue una sobrereacción. Los norteamericanos se fueron a meter en un pantano absoluto desde un punto de vista militar y ético también, en Afganistán y en Irak después del atentado. Y destrozaron generaciones enteras de personas. Y eso fue un error. Y hoy, las élites gringas lo admiten eso. Hay unos videos en YouTube impresionantes donde están los mismos generales que estaban al mando de esas fuerzas armadas en Irak y en Afganistán diciendo: mira cuántas veces nos equivocamos acá. No cometan nuestro mismo error. Entonces, de Biden a Netanyahu. Claro. Y eso
porque Israel es una provincia del imperio norteamericano. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora y por qué hay tantas crisis todas juntas? Es porque el imperio norteamericano empezó a temblar, y empezó a temblar en lo más básico. Lo primero, digamos, hablándolo desde una perspectiva más psicológica, ya más de psicología de masas, que es uno de los presupuestos importantes para entender la geopolítica humana. Estados Unidos tiene un problema de depresión, primero que nada. Problema médico de larga escala. Creo que 1/3 de los norteamericanos han sido diagnosticados con depresión clínica. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad eso. Imagínate que 1/3 de la población está diagnosticada con depresión. Eso primero. Eso te dice mucho del Estado, porque ese 30% va a votar también, ¿no? Estados Unidos no es un país polarizado. Geopolíticamente, Estados Unidos entre demócratas y republicanos no hay mucha diferencia. Porque las dinámicas imperiales de un imperio, disculpen por ser redundante, no tienen nada que ver con las ideas de quienes están gobernando en Estados Unidos. Estados Unidos no es su presidencia. Y yo voy a hablar mucho de Estados Unidos acá porque es nuestro imperio de referencia, no porque no haya otro. No tienen nada que... Biden y Trump no son un reflejo de la sociedad norteamericana. Las elecciones no son un reflejo de las dinámicas de un país, ¿no? Nunca ha sido así. Y los norteamericanos están siendo enfrentados por otro imperio, que es China, que está bailando a tu baile del capitalismo, del neoliberalismo. Ellos son mucho más antiguos que eso. El capitalismo y el neoliberalismo, para que lo entendamos bien, es nuestro sistema cultural de referencia. Nosotros quitamos a Dios de nuestras frases. Nuestro mundo siguió, pero si tú le quitas la palabra plata, claro, no. El mundo sucumbe. Claro. ¿Cierto? No se puede. O sea, incluso tuvimos un evento propio de Cinta El Fin del Mundo, que fue la pandemia, y la plata seguía, y la gente seguía produciendo, ¿cierto? Plata. Puede ser desde su casa, si eran labores que no eran físicas. Es real eso. Y se subvencionó las labores no físicas. sí, ¿no? Y trabajamos más. Pero el punto es que los chinos... O sea, a ver, de nuevo. El punto no son tanto los chinos. De globalizaciones y capitalismos neoliberales ha habido ya en la historia. Nosotros no somos los primeros. El Imperio Romano, en su realidad, fue una globalización del Mediterráneo. Así el Imperio Británico del 800. Esa es una forma de globalización salvaje. Mucho más salvaje de la que hay ahora. Ahí no había reglas, ninguna, no había derechos humanos, nada. Los chinos están bailando con los gringos a ese baile, pero no es... O sea, los gringos están jugando con los chinos una partida en la cual tú juegas con piezas de ajedrez y ellos con piezas de Go. ¿Ustedes conocen el Go? Sí. Es un juego súper complicado, súper complejo, que es un lenguaje, ¿ok?, distinto. Y la partida no la van a ganar los chinos militarmente, que es la partida gringa, pero los chinos no van a luchar contigo ahí. No van a jugar tu partida. Tú no los llevas donde tú quieres. Son ellos los que nos están llevando donde ellos quieren, jugando una partida muy parecida a la nuestra, que es la partida del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, como lo hacen ellos. Los chinos, han hecho una estrategia muy, muy así en la línea de lo que tú decís, porque, por ejemplo, TikTok. Se metieron de lleno en el uso de redes sociales. Crearon una empresa de telecomunicaciones llamada Huawei, que en su directorio opera como un comité central del Partido Comunista. O sea, hay cuadros del Partido Comunista en los cargos de CEO, gerente general, de todo esto. Y yo quería ir a ese punto porque yo anteriormente, cuando en el ranking conversamos sobre la noticia y las medidas que está tomando Biden a nivel migratorio, yo recordaba esta película de Steven Spielberg que se llama Un cuento americano, Fievel va al oeste. Sí. Es la historia de este ratoncito que llega con su familia saliendo de una Rusia empobrecida en busca de la libertad en el año 91. ¿Qué pasó en el 91? Se cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y yo que vi esa película de niño, uno ve que es la tierra de la libertad, y lo comentaba antes también. Estados Unidos, como somos parte de este imperio, de este equipo somos. Es como cuando uno, ¿de qué equipo eres? Querámoslo o no, somos de Estados Unidos. Sí. Para bien o para mal, te guste o no. ¿Y qué hacemos todos los países occidentales de segunda mano? Como dijo Jorge González. Son los clientes, sí. Se llaman clientes. Lo que hacemos es replicar la vida estadounidense adaptándose a nuestra realidad, y por eso tenemos un McDonald's, un Starbucks y malls y todo eso. Entonces, para cerrar la idea, Adriano, y agradecerte mucho, ¿por qué
seguimos estando en Occidente? ¿Por qué seguimos estando en este equipo pensando en toda esta situación geopolítica que viene? Es que en el otro equipo nunca nos van a querer. Los norteamericanos son iguales a los romanos, sobre todo en el ejército. Si tú ves si tú vas al servicio militar en Estados Unidos, te dan la ciudadanía. Eso es un aspecto brutal y ultra romano. Los romanos eran así. Si tú hacías el servicio militar para el imperio, 20 años, te ganabas tu ciudadanía. Y si tú ves los apellidos de los generales norteamericanos, son todos no ingleses, son no alemanes. Y Estados Unidos es un imperio romano a su manera, ¿ya? Y nosotros somos de ahí, venimos de ahí, esa es nuestra cultura, nuestro idioma es el latín. Y muchas veces los confundimos, pero la palabra paz, por ejemplo, es la palabra pax romana. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a esta pax, que no es una paz en el sentido cristiano. Nosotros usamos mal la palabra paz, ¿ok? La palabra paz es una palabra cristiana, es una palabra holística, ¿ok? Ausencia de violencia, eso. La pax, el origen de nuestra paz, de nuestra palabra, no tiene nada que ver el significado la una con la otra. La pax es la situación que han vivido los occidentales hasta ahora, desde la caída del muro de Berlín hasta ahora. O sea, una situación en la que no hay violencia en la calle porque el hegemón en Estados Unidos impide que los clientes se maten entre ellos, que es lo mismo que pasaba en el Imperio Romano con las provincias, ¿okay? Si tú le preguntabas a un ciudadano de una provincia del imperio, te decía que el Imperio Romano nunca iba a acabar después de la derrota con los cartagineses. Y los norteamericanos y los occidentales pensaron lo mismo cuando cayó el muro de Berlín. Nos deshicimos de nuestro enemigo histórico, nos deshicimos de nuestra dicotomía, de nuestro alter ego, de nuestro espejo malo. Se acabó la historia. Esto nunca va a cambiar. El capitalismo va a durar para siempre. El Imperio Romano va a durar para siempre. Las cosas nunca duran para siempre. Nunca. Adriano Rivadeneira, muchas gracias por venir esta mañana a Radio La Clave. Muchas gracias. ¿Dónde te escuchamos en el podcast? Historias felices y tristes de Occidente en Spotify y ahí están todos los episodios publicados en mi Instagram, Adriano_Rivadeneira. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La Clave 92.9. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El exministro de Defensa, Mario Desbordes, se encuentra en el centro de la controversia tras la revelación de chats que sugieren su intervención en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Según los informes, Desbordes habría participado en conversaciones con el ex magistrado Juan Antonio Poblete, quien está implicado en el caso de escuchas telefónicas conocido como Operación Topógrafo. Es por eso que tenemos a Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, esta mañana. Buenos días, Nicolás. Hola, Nico. Aló, Nico, Aló. ¿estás por ahí? Queremos entender. Ha estado difícil la comunicación. No. Bueno, hay un tema de apagones, hay un tema de internet en algunas zonas, nos estaban contando nuestros auditores. ¿Ahí sí? Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, queremos Ha estado entender Rocky, pero estamos esto. sobreviviendo frente al sistema frontal que empieza a llegar para Santiago. Y como dato, en el sur ya comenzó el ciclón con todo. Uy, Hay la región de los lagos, hay los aumento ríos. de caudal en el Salto del Laja notorio. Y nos reportan a través de nuestro grupo de WhatsApp que realmente en el sur hay en este instante la llegada de este ciclón extratropical. Mientras nuestro equipo técnico y humano hace bastantes malabares para tratar de dar con Nicolás, es importante el contexto, Fran. Sí, en estos chats, Poblete, Juan Antonio Poblete, el ex magistrado, parece solicitar el apoyo de Mario Desbordes para favorecer el nombramiento de Letelier. Ahora sí, Nicolás Sepúlveda, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están todos por allá? Buenos Bien. días, todo bien. Nicolás, ¿nos puede hacer un pequeño resumen de lo que CIPER Chile ha publicado? Por supuesto, invitando a que la gente se suscriba a CIPER Chile para poder seguir contribuyendo al periodismo de investigación. Sí, nosotros tuvimos acceso a un informe de la PDI que muestra algunos chats, revisión de celulares, digamos, del ex juez Juan Poblete Méndez, ex juez del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y de Copiapó. Él se hizo conocido porque autorizó algunas interceptaciones telefónicas de la Dirección de Inteligencia del Ejército
Recordemos, ¿no?, el caso Topógrafo, donde el ejército espió al periodista Mauricio Weibel, por ejemplo, y también a otros militares denunciantes de corrupción. Pues bien, en ese caso, donde la Fiscalía está investigando estos pinchazos telefónicos irregulares, al juez Poblete, al ex juez Poblete, porque él ya se jubiló, el año pasado, en abril, le allanaron el celular de su casa y ahora tuvimos acceso al informe de ese celular, ¿no? En las conversaciones del WhatsApp del señor Poblete, detectamos que hay un lobby judicial. Específicamente lo que publicamos ayer tiene que ver con un lobby y ciertas conversaciones para lograr que la señora María Teresa Letelier pudiera llegar a la Corte Suprema, algo que efectivamente pasó. Y entre las personas con las que conversó el señor Poblete para lograr eso está Mario Desbordes, ex ministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera, actual candidato a alcalde por Santiago. Y Mario Desbordes, bueno, le bajó un poquito el perfil a todo esto. Su respuesta fue minimizar la situación. Sí, yo escuché ayer algunas entrevistas que dio. Hay que decir algunas cosas. Él dice que en su rol como presidente de partido, él tenía que buscar los votos en el Senado para lograr aprobar la propuesta del gobierno, ¿no?, del gobierno de Piñera en ese momento, para la Corte Suprema, pero lo cierto es que este lobby se da cuando Desbordes ya no presidía RN, ¿no? Tampoco era ministro. Y bueno, el chat es bien claro. Yo los invito a leer el reportaje en CIPER. Nos pusimos el chat completo, digamos, donde Mario Desbordes se compromete a apoyar la postulación de la señora Letelier. Finalmente, acá el tema de fondo es la opacidad en el nombramiento, ¿no?, de las autoridades del Poder Judicial y cuáles son los compromisos que se toman para poder poner a ciertas personas en esos cargos. Nicolás, hay una duda que tiene que ver en relación a el tema de poner a la gente en los cargos. Hay quienes plantean y dicen, bueno, esto es lo más normal del mundo, que uno recomiende a alguien cuando están buscando una persona una pega. Pero desde ese punto de vista, ¿por qué esto estaría mal? El punto acá no es poner a alguien en una pega, ¿no?, o recomendar a un amigo en una pega. Hasta acá estamos hablando de altos cargos del Poder Judicial, de personas que eventualmente van a tener un conflicto de interés a la hora, por ejemplo, de, qué sé yo, cuando la señora María Teresa Letelier tenga que revisar una causa que afecta al señor Mario Desbordes, o una causa que afecte al señor Juan Poblete, el ex magistrado que hizo el lobby para que ella llegara a la Corte Suprema. Eso pasó, ¿no? El señor Poblete el año pasado fue formalizado por la Fiscalía por estas interceptaciones telefónicas irregulares, por haberlas autorizado, y quedó en prisión preventiva. Estuvo en prisión preventiva 6 semanas y su defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema. Ahí la señora Letelier votó, sin decir que era amiga del señor Poblete, que el señor Poblete le había hecho su campaña y carrera para instalarla ahí en la Corte Suprema. Ella votó, su voto fue clave y el señor Poblete salió de prisión preventiva, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de administración de justicia. Acabamos de publicar un segundo reportaje con otros chats del celular del juez Poblete, en este caso, de desfavores que se hacen ministros de la Corte Suprema para votar por ciertos candidatos que ellos van a instalar en las notarías, ¿no? Recordemos que los ministros de las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, son quienes elaboran las ternas y eligen los candidatos para instalar notarios. Los notarios, que son una de las personas mejor pagadas en Chile, al igual que los archiveros judiciales y los conservadores de bienes raíces. Entonces, acá lo que estamos hablando es de elección de autoridades del Poder Judicial que después van a tener incidencia muy relevante en causas judiciales, pero también en nombramiento de cargos como notario o conservadores de bienes raíces. Y están todas las conversaciones en ciperchile.cl. Nicolás, gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos a todo lo que estén publicando también en los próximos días. Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER. Muchas gracias por este contacto, que estés bien. Gracias a ustedes, que estén bien, chao. Chao, igualmente. Bueno, en la mañana ustedes pueden seguir en Radio La Clave con Clave Morse, la 92.9 FM en estos 10 años de Radio La Clave, que el viernes vamos a celebrar con todo. Nosotros los dejamos por acá y nos seguimos comunicando a través de streaming y redes sociales. Cuídense. Chao. Buen día, síganos y comentemos.